¿Qué tal? Muy buena tarde, buen día, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Claudia Velázquez. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Omar. Un gusto, saludos desde Asunción, República del Paraguay. Muchísimas gracias por este diálogo, por esta apertura ya ahora regional. En este sentido, gracias también al doctor Pablo Arteta Manrique, que fue quien nos conectó, este colega en común, mediador interpresidente de Colombia. Y precisamente, Claudia, el tema que nos compete es ver la mediación escolar y la mediación familiar en otros modelos. Esta es la región, este espacio Paraguay, México, distintas formas, lo uno y lo múltiple, como pese a que es el mismo fenómeno, este es un fenómeno global del siglo XXI, dicho sea de paso. Muy interesante también verlo desde los marcos sociales, desde los marcos jurídicos, desde los marcos culturales, que en la región más o menos tenemos ciertas características, la región latinoamericana, pienso, no sé, el idioma, por ejemplo, número uno, la cultura y la religión, un cristianocentrismo, una cierta tendencia al cristianocentrismo, en este aspecto, una estructura colonial, también derivado, no sé, de España, Portugal, en algunos lugares. Tenemos algunas otras características, tales como la economía, para algunos todavía estas categorías del tercer mundo y tal, pero son ciertas categorías, el sur famoso, ¿no? En este aspecto es muy interesante pensarla desde estas peculiaridades geopolíticas globales actuales, esto en los marcos jurídicos, insisto, económicos, políticos, culturales. Sin embargo, este fenómeno también es global, no solo pasa en América, esto de la mediación, esto está pasando en África, está pasando en Asia, está pasando en Europa, otras partes del mundo que no necesariamente son América. Y lo más interesante de mi perspectiva, claro, ahora vamos a introducir cómo es que está pasando esta realidad sociojurídica en Paraguay, en tu país, en este aspecto, cómo es que incluso tiene formas, tiene cabidas, formas de gobierno no republicanas, en sociedades que no son democráticas, en sociedades que son incluso teocráticas. Muy interesante, por ejemplo, países del Medio Oriente, de África, de otros lados del mundo. Hay mediación, sin embargo, se mueve, sin embargo en este caso, para no especular tanto ni tan lejano, en el caso, nos vamos a centrar en México, Paraguay, este estudio comparativo en la región. Muchísimas gracias, Claudia, por este diálogo. Cuéntanos a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a eso, a lo que te dedicas actualmente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Omar. Bueno, la materia o disciplina mediación como tal aquí en Paraguay, si bien se conoce y hay gente que está convencida de su utilidad y de sus resultados, no está muy visibilizada todavía, salvo áreas como el área de educación, donde hay proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias y un departamento de mediación. Sin embargo, no está muy bien utilizada todavía como corresponde, es nueva. En el área del derecho es una materia relevante, sin embargo, hasta hoy, me corregirán después los abogados de aquí de Paraguay, hasta hoy tenemos todavía muchos litigios. O sea, pocos son los abogados que van a mediación, que ofrece el espacio de la Corte Suprema, el Poder Judicial, pero como es un espacio gratuito y ellos litigan, ellos allí en ese aspecto no regulan honorarios. Si eso se llega a resolver en una instancia mediadora, no regulan honorarios, o sea, no cierran. Por lo tanto, la ida a mediación es un cumplimiento. Hago, cito, pero paso la etapa, digamos, para poder regular. Eso fue, y hablo de mi experiencia personal, por eso siempre estoy a corrección y aprendizaje, hasta por lo menos hace 5 o 6 años atrás, donde ellos ahora piden auxilio y ayuda a los mediadores, porque les sobrepasan post pandemia inclusive los conflictos a nivel humano, o sea, a nivel de salud mental, a nivel de la cultura que no manejan ellos, el nivel antropológico. Yo trabajo hasta mediación con biotipos, cuido el tema del temperamento, del carácter, atiendo las narrativas que voy a usar. El idioma guaraní nuestro es muy fuerte en muchas palabras y se piensa en guaraní todavía, sobre todo aquellas personas mayores, y se responde en español, pues estoy en Asunción, ¿verdad? Pero los conflictos comunitarios de las escuelas fuera de Asunción y el Gran Asunción también se deberían trabajar en guaraní. O sea, imagínate toda una cultura, una visión antropológica, una visión sociológica del conflicto de un país que no termina de entender que la violencia no es un negocio. Para nosotros sí es, porque es la que mueve la prensa, es la que mueve la publicidad. Imagino que en otros países también es más fantástico colocar en los periódicos cuestiones que tengan que ver con
con atentados y compañía que mueven más lo político que hablar de que hoy se lograron acuerdos de paz entre tales alumnos escolares, entre tales empresas, entre tales organizaciones, porque la paz no es negocio, es lo que a nosotros aquí como que nos hincan un poco, ¿verdad? Yo empiezo con esto en el año 2000, era encargada de disciplina, o sea, lo que es preceptor o en su momento en un colegio de aquí, y la disciplina se veía como la aplicación de medidas, justamente límites para acciones socioeducativas con los chicos. Y veía que los chicos al recibir la medida, si bien cumplían con la misma, el efecto no era el que quería yo, que era el cambio de actitud. O sea, el que revise el daño que podía causar, el que se ponga en el lugar del otro, sino que era el cumplir solamente. O sea, no se acercaba a la otra parte, no se metía en más líos. Una vez finiquitado el acuerdo, el contrato de esa medida, ellos volvían a hacer lo mismo o empeoraban, o sea, la falta, el chico desmejorado. Y empiezo a volverme así como curiosa, como hasta hoy, por eso sigo en esto. Tiene que haber algo más, Clau, entre la medida y la acción de los niños. Tiene que haber una instancia más. Y empiezo a hurgar y encuentro método de negociación Harvard, mediación, conciliación, arbitraje, cosas que para mí en ese año eran totalmente desconocidas. O sea, acá en Paraguay confunden negociación con negociado, y el negociado tiene que ver con la trata de cuestiones corruptas. O sea, yo llego a acuerdos bajo la mesa contigo. O sea, hasta tenemos un problema de vocabulario. Y no veía como algo que ambas partes conseguían lo que querían o lograban cuestiones más pacíficas. Empiezo a investigar y preparo, como soy orientadora familiar, una investigación sobre cómo resuelven las familias paraguayas de tal época a tal época sus conflictos, y voy becada por la OEA a estudiar a Estados Unidos. Allí el mundo se me abrió porque estaban en aquel tiempo muy metidos en los métodos alternativos de gestión de conflictos. Obviamente creo que los países que están más metidos son los que más necesitan, buscan también, pero eran más sociales, etcétera, y ahí encontré lo que es familiar y escolar. Finalmente termino una maestría ya en el año 2013, en Puerto Rico, porque quería hacerlo en una universidad hispana también, hablante, que me sirva para certificarme en otros lugares, y certificarme aquí porque es importante para mí honrar la certificación, o sea, asumir el mismo compromiso como con la certificación. Y ahí arranca mi carrera ya de orientadora familiar, de consultora, mediadora, y termino de certificarme aquí en Paraguay como mediadora en el instituto de la Universidad Católica de aquí, el Instituto René Cassin, que es el que acredita. No fui a la Corte Suprema porque no quiero todavía certificarme allí, porque no es lo mío. O sea, lo que llevan allá no es lo mío todavía. Pero los abogados que van allá vienen conmigo a trabajar todo lo que implica un duelo por separación, los niños cómo quedan, cómo preparar a las partes para llegar a acuerdos justos. No te digo acuerdos felices, ¿verdad? Porque toda ruptura no es feliz al principio. Herencias, hijos que aparecen de otros matrimonios y que hay que mediar también con ellos. Sucesiones, conflictos entre hermanos, que es uno de los más fuertes que tengo. Eso de yo nazco en el lugar donde no pedí nacer y tengo que querer a la persona que me obligan a querer. Parejas, para que previo a casarse puedan revisar cuáles pueden ser sus principales conflictos. Esa es una gestión de conflictos preventiva la que hago. Y después entramos a mediación si es necesario. Y en la escuela, sí, en la escuela estoy formando alumnos mediadores. En este mismo instante, con el mismo programa que se llama Convivir se aprende, para poder ir sacando agentes de paz, trabajando sobre las mallas curriculares en este mismo momento para un currículum humanista, contrario a lo que la tecnología está arrasando con nosotros. Decidimos como institución jesuita, la nuestra, irnos al currículum humanista. Esto implica aulas pacíficas, glosarios con términos de paz, preparamos proyectos que tengan que ver con ello, todo en incipiente, Omar, pero ya con el mismo ánimo de querer que disminuyan la tasa de violencia en la edad que a mí me toca trabajar o influir, al menos que es la edad escolar, y de ahí llevar a la familia. La parte de este tipo de conflictos para mí es la más difícil porque es todo afectivo. O sea, si te fijas, es familia, es escuela, es mucho afectivo y de mucho cuidado, más que otras acciones de mediación como lo más mercantil o lo más
digo, lo que es más tangible a nivel económico. Sin embargo, sé que no es fácil tampoco para mis colegas abogados hacerlo. Pero mediar, como yo estoy trabajando en un material que se llama Mediaciones con el alma, o sea, mediar para reparar realmente y para restaurar, es una misión a la que me metí a ver cómo termino este propósito de vida que tengo, ¿verdad? De acercar a las partes. Utilizo la narrativa de Sarah Koch, que es la narrativa circular. Busco puntos de acuerdo en las parejas donde hoy parecen completos extraños al separarse, en qué punto ellos estuvieron unidos, que recuerden desde allí lo buena gente que fueron, para poder desde allí lograr acuerdos que realmente se sostengan en el tiempo. Entonces, como que esa es la variable, digamos, de lo que creo que hace otra gente a lo que hago yo con mi equipo aquí. Muy interesante esta primera aproximación, Clau, porque, bueno, a mí me llama mucho la atención. 3 temas, lo voy a dividir así de esta manera, para irnos como por esas líneas, digamos, se puede inferir de lo que acabas de decir. Número 1, no necesariamente personas que son abogados pueden participar de esto. Pienso en el caso concreto en México, la ley, por ejemplo, lo prescribe tal cual. Cualquier persona que tenga cualquier licenciatura literalmente puede devenir mediador, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, un diplomado, una certificación y otras tantas requisas. En ese aspecto es la primera, me parece muy interesante de ponerla de manifiesto en la región. Esto porque, bueno, lo vuelve más rico. Antropólogos, sociólogos, politólogos, comunitólogos, etcétera, exacto, justo pensando en estos perfiles o bien híbridos o bien mixtos, personas que incluso se capacitan, no sé, de repente psicólogos que se hacen abogados, abogados que se hacen psicólogos y toda la cantidad imaginable de posibilidades que pueda existir con este primer rubro. Esa es la primera. La segunda, un poquito más jurídica, la división por materias. Esto está en materia, yo lo he escuchado, penal, familiar, mercantil, escolar, deportiva y un largo etcétera, médica, arbitraje, cómo empieza a tener como subespecializaciones. Los conflictos, si bien es el eje central, no es el mismo tipo de conflictos, por lo tanto son distintas, esta es la tercera, técnicas o escuelas que vienen de distintas latitudes o distintas orientaciones teóricas, mencionadas al menos 2, la corriente, por ejemplo, de Sarah Koch y el modelo de negociación de Harvard. En ese aspecto, cuáles son las que existen, como pensando caja de herramientas, tanto para abogados como para no abogados. Eso sería, si quieren, vamos desarrollando esta primera, las otras 2 lo vamos sobre la marcha, pero tienen que ver precisamente con cómo es que se da esta figura en la región. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en el caso concreto del Paraguay, como en Colombia, tienen el fenómeno peculiar de la justicia transicional, todas estas mutaciones institucionales, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna singularidad, o nosotros, por ejemplo, acá en México, que recién inauguramos Poder Judicial, en este aspecto, la elección del 2025, también no sé cómo lo ven desde fuera, estas singularidades sociohistóricas, pese a sí las parecidos, el de la cultura, lo que hablaba hace rato, la cultura, la lengua y tal, pero tienen ciertos contextos, son singulares. Los problemas de Colombia no son los mismos que los de México, ni los de Paraguay, pese a lo anterior. En este aspecto, sin embargo, el modelo sigue estando incrustado. La mediación aparece como una solución, ahora sale una constante, como despresurización del poder judicial o de los poderes judiciales. Es decir, no vayas a litigio porque es un proceso largo, caro, deshumanizante, en todos los aspectos, económicamente, psicológicamente. Es un proceso desde la antropología, desde otras facetas que no son solamente jurídicas, desde la sociología, desde la economía, desde las relaciones personales, interpersonales, suele tener repercusiones que son invisibles ante el litigio, ante el litigante, ¿no? En este aspecto, si quieres vamos por la primera para ahondar, que sería las materias, las corrientes y la especialización, que no necesariamente se necesita ser abogado. Gracias, Clau. Sí, no necesariamente, por lo que ya se abrió un poco más y se vio la palabra multidisciplinariedad como algo importante, ¿verdad? Si bien seguimos siendo un poco individualistas como paraguayos para trabajar, nos cuesta un poco trabajar en equipo, se abrió la conciencia de la multidisciplinariedad. O sea, lo que yo sé puede contribuir a lo que vos sabes, ¿verdad? En el tema de mediación, precisamente el tener esas figuras de psicólogos, sociólogos y antropólogos le dan también un sustento a todo lo que es la historia de las partes, que no se sacan en procesos penales ni compañías. Ahí solamente se toca el conflicto, pero no sabemos de qué cultura viene, etcétera. Eso nos trae un poco el equipo que se forma a partir de
antropólogos, sociólogos, filósofos también. Tengo colegas que van a mediación y son filósofos, pero trabajan hasta mediaciones un poco más intra, o sea, con ellos mismos, intermedian con ellos mismos ciertas cuestiones existenciales, ¿verdad? Pero sí como que es abierto a, no muy abierto todavía como quisiéramos, pero todo tiene su proceso también. Yo creo que hay gente que abrimos caminos y otros que los continúan. Entonces sería siempre prudente proyectar no te voy a decir que un enamoramiento a la herramienta, porque hay que saber llevarla, pero sí como que un camino que ha traído muchas más consecuencias positivas, aspectos positivos en el proceso, no solamente en el acuerdo, en el proceso, la mirada rica al proceso, no la firma solamente el acuerdo, y que eso tenga como un baluarte para la gente, para que continúen las demás generaciones apostando por la cultura de la paz. A nivel jurídico, también creo que hay todavía confusión con los colegas con respecto al tema mediación y conciliación. Eso te lo tengo que averiguar bien, porque confunden, creo que la conciliación con la mediación. Entonces, ahí no sé si México tiene la figura de conciliación, pero acá sí se habla de conciliación como una herramienta más. Yo ya no llegué a eso porque ahí sugiere dar soluciones a las partes, que yo no sé si eso ya es del juez, propiamente previo inclusive a un juicio, que si ya no es más para la figura del juez conciliar que para un mediador. Entonces ahí hay como una línea que no es muy clara para mí en ese sentido. Y está la figura de la justicia restaurativa también dentro del Poder Judicial a nivel juvenil, ¿verdad? Pero no muy promocionada porque los espacios carcelarios para jóvenes no son institutos de recuperación. O sea, allí siento decir muchísimo que los chicos mejoran sus características delictivas al entrar y salen como para seguir cometiendo crímenes o a la muerte. O sea, no hay una casa de rehabilitación del Estado que a mí me permite decir, mira, que mi hijo se equivoque y va a ir ahí a rehabilitarse porque a cualquiera le puede pasar. No tengo garantías. Hay una casa llamada Virgen de Cacupe que responde a una comunidad religiosa de aquí, cuyo voluntariado era trabajar con estos chicos, recuperarlos y darles trabajo. Además de la escolarización, darles trabajo, le pedían permiso al Ministerio de Justicia para poder tomar chicos que no estén con sustancias, que es lo único que no pueden trabajar ahí, con delitos menores, digamos, hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Una vez cumplida la mayoría de edad, se les aseguraba un trabajo y ellos tenían que ver la continuidad del mismo afuera. Eso, me tocó ser asesora pedagógica de ese proyecto en su momento y yo decía, bueno, si mi hijo se equivoca, ojalá le toque esta casa, porque ahí sí había profes, estaban las empresas cuya responsabilidad social era darles trabajo a estos chicos, ¿verdad? Y hubo una puja ya con la figura del que dirige el hogar y la prensa y el Poder Judicial en el área de menores, porque la sociedad decía, ¿por qué Paraguay no puede tener este modelo de casa de recuperación en macro? Como una penitenciaría, pero en realidad es un hogar para los chicos, ¿verdad? Y ahí entonces ya se le complica a esta organización traer chicos de allá porque frena el mismo Estado para no tener que dar cuentas de a dónde van los recursos. Recordar que Paraguay tiene uno de los índices más altos de corrupción, por lo tanto, este tipo de cuestiones de bien mayor no son miradas de manera global, sino son miradas de manera, digamos, egoísta. No sé si esa es la palabra correcta, pero sí como que esas iniciativas deberían darse a nivel Estado. Y se puede, o sea, los recursos dan, pero se están utilizando mal. En ese sentido, la justicia restaurativa podría ser aplicada allí. Tengo un juez que conozco que lo hace, pero el resto no desconozco, creo que envían directamente a penitenciaría, a la comisaría, a sus padres de vuelta porque no pueden con ellos. Aquí la justicia en ese sentido no es justa, ni para el que delinque, ni para los que recibimos de repente algún tipo de daño. Entonces también rescato de vuelta el tema de mediación, porque para mí la mediación es el acercamiento a la justicia lo más que se puede, no a la justicia dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Por lo largo y como lo acababas de describir, que es en todos los países. Entonces yo creo que uno accede a justicia dentro de estos métodos alternativos de gestión de conflictos, para que se perciba que es justo el proceso.
Justo continuando con esta pesquisa, Claudia, en México, por ejemplo, estoy ahora leyendo literal tal cual el artículo 4 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta ley de 2024, del 26 de enero de 2024, muy reciente, como fue casi 2 años en ese aspecto. Y en ella se reconocen, hay una diferencia de opinión en México. Esta es la ley nacional, tenemos otra la ley general que habla de materia penal y otra para justicia de adolescentes. Y cada uno de los debates que ha suscitado precisamente esta diversidad de instrumentos jurídicos en México es que reconocen, entre otras figuras, por ejemplo, distintas formas de la justicia alternativa, que en este caso los más famosos, los ADR en inglés, en este sentido es interesantísimo ver, por ejemplo, al menos este instrumento, esta ley general, reconoce tal cual como lo dices, ¿no? 5 modelos, están sus incisos, los leo tal cual: negociación colaborativa, mediación, número 3, que tiene que ver con lo que decías, que no es lo mismo que la conciliación, que es el número 4, y el arbitraje. Cada una, a pesar, es, digamos, el género y la especie, es lo uno y lo múltiple. Todos son métodos alternos, los más famosos por las siglas en español, y cada uno tiene sus características distintas. No sé si entre líneas lo decías, ¿no? Las de materia penal para adolescentes, por ejemplo, por protección de niñas, niños y adolescentes, incluso los mecanismos del sistema ONU, pienso, no sé, la Convención de los Derechos del Niño o el Pacto de San José, por ejemplo, la Convención Americana, que son instrumentos aplicados al interés superior de niños, más las jurisprudencias tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de las jurisprudencias de los países, porque por la misma convención están obligados, en teoría, al menos eso es lo interesante, a ejercer, digamos, las gestiones necesarias para que esto sea real. Entre ellas, pienso, por ejemplo, el famoso 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la progresión. Justo parece que es la constante en los países de América Latina y del mundo en general, una tendencia deshonrosamente global. En este aspecto me parece interesante cómo se da este mismo fenómeno en otras partes del mundo. La gestión de la alta cantidad de litigiosidad, sobre todo en materia familiar en México, la materia que más se litiga. En este aspecto está esa cifra, tiene que ver con tiene que ver con cultura, tiene que ver con economía, lo mencionabas hace rato entre líneas. Este libro fenomenal para mí, me gusta mucho este texto, El costo de los derechos, prácticamente analizar el tipo de políticas públicas, el tipo de diálogo que hay entre poderes, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para ver cómo se van a manejar las gestiones de los estados. En este aspecto me parece muy sensata la apuesta y por eso es que te agradezco el espacio para estas pesquisas transdisciplinarias en la región acerca del fenómeno de la mediación, porque bueno, cuando lo escucho uno de fuera, mediación, ¿qué es? Sobre todo cuando alguien que no es jurista, alguien que no está familiarizado incluso con el lenguaje de las ciencias sociales, porque esto cada vez tiene más resonancia en comunidades epistémicas de no juristas. Pienso, no sé, en filósofos, en politólogos, en sociólogos, antropólogos, psicólogos. Los psicólogos suelen ser, por lo regular, muy buenos mediadores en este aspecto, aunque decía un colega del doctor Randall Villa de Monterrey, por ejemplo, decía de manera muy satírica, los abogados creen que están en litigio y los psicólogos creen que están en terapia. Desde ese punto de vista, Clau, las herramientas que has desarrollado, nos platicabas del modelo de Sarah Kopp y del modelo de negociación de Harvard, de qué modelos y qué técnicas para, sobre todo, cualquier ciudadano que tenga interés en esto pueda formar parte de este fenómeno global. Gracias. Gracias a vos también. Lo que formo, porque soy profesora de la Universidad Nacional en la Cátedra de Teorías y Técnicas de Gestión de Conflictos, psicología laboral. Logramos entrar un poco al tema laboral, porque el área de recursos humanos no trabajaba, está muy atrasada en ese sentido en el tema de mediación. Confunden mediación con intermediación. ¿Sí? O sea, es un problema de vocabulario. Intermediar no es lo mismo que mediar. Llamarle a alguien para hablar era la única función. Y entrábamos en el tema de mediación. Y lo que trabajo con mis alumnos específicamente es saber hacer buenas preguntas. Saber hacer buenas preguntas para la construcción de la narrativa desde el punto de vista de Sarah Kopp. No es lo mismo, Mar, para mí preguntar quién fue con respecto a un conflicto, a decir por qué hace lo que hace. ¿Por qué la persona hizo lo que hizo? Y ahí comienza el cerebrito a trabajar un poco mejor, porque deja de buscar culpables, o sea, dejo de convertirme en una fiscala para convertirme en entendedora, digamos, en realidad.
en restauradora, de qué le pasa a la persona para hacer lo que hace. Si bien en algunas áreas tenemos que saber quién fue para poder identificar a las partes, no es la pregunta más importante dentro de un conflicto. ¿Quién hizo qué? Sino por qué hizo lo que hizo. Para esta construcción de narrativa. ¿Por qué me separé como me separé? ¿Por qué mis padres tal cosa? ¿Por qué mis compañeros hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué lo hace? Y le enseño a hacer preguntas eficaces, oportunas y pertinentes. Con esa tríada se quedan en blanco los chicos, porque vos sabes lo que es construir desde ahí, no preguntar, ¿y quién fue? ¿Y por qué se murió? Y de esas cosas que uno pregunta naturalmente cuando no está en formación de esto, ¿verdad? Es más para el rumor, el morbo, que se mueve mucho en mi país. O sea, vos vas a abrir hoy un canal de televisión y ves un asesinato, y el periodista le está preguntando a la madre que está velando el cuerpo de su hijo, allí le pregunta cómo se siente. O sea, esa es una pregunta, pero ridículamente estúpida. Y entiéndase la palabra estúpida buscando en el diccionario qué significa ser estúpida, ¿verdad? Entonces ya los chicos, les digo, chicos, atiendan las preguntas que hacen. Si es por morbo, vayan a ver televisión. Pero si es para aprender con H en el medio, ¿verdad? Hagan buenas preguntas. Hagan buenas preguntas. Y esto se lo debo a Sarako, el modelo circular. Le debo a Harvard el ganar, ganar. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar una discusión y perder la relación. Y mi misión como mediadora es rescatar los vínculos. O sea, si yo me separo de mi pareja, no dejo de ser madre de los hijos que tuvimos. Entonces yo necesito seguir vinculándome con esa parte. Entonces les tengo que apoyar en que ambos ganan, tal vez en diferentes momentos, no en el mismo, pero que uno cediendo cede para ganar. Yo puedo ganar una discusión, pero perder una relación, es mi frase célebre para aplicar el método Harvard en mis interacciones. En todo. Entonces yo ya llevé prácticamente como, he naturalizado la palabra y también me doy cuenta cuando yo misma elevo un conflicto, escalo un conflicto, o sea, me sirve a mí para regularme, de ver qué factores están asociados y ver desde dónde construir mi narrativa también, desde qué edad, desde qué carencia. Voy a un enfoque sistémico también a nivel familia, los factores que pueden influir en el desencadenante uno de un conflicto, los patrones a la hora de resolver. Entonces tengo como tres miradas. Lo sistémico es más psicológico de la escuela psicológica, pero tener en cuenta que este chico tiene padres y esos padres tienen una historia también. Y así, eso es lo que te puedo hablar de tres maneras de movernos, digo, porque la gente se forma dentro de todo conmigo. Y como estoy en empresas familiares también aquí en Paraguay, te puedo decir que también las empresas y sus familias en un organismo que se llama Consejo de Familia, que es la novedad en este sentido de empresas familiares, trabaja estos aspectos a la hora de resolver sus conflictos con los empleados, con los clientes, etc. Además de un consejo administrativo, el concepto de empresa familiar tiene lo que se llama consejo de familia, en donde yo asesoro de esta misma manera, para que también los chicos quieran seguir formando parte de esa empresa. Fíjate que hay empresas que uno dice, no, yo no quiero el lugar de mi papá porque esa empresa me robó a mi papá. O sea, yo no tuve papá porque mi papá se dedicó a eso. Entonces no quieren heredar esa tradición. Es mi función que ellos, no te voy a decir que amen, pero que por lo menos utilicen el apellido como algo de legado, de que fue importante su papá en este país y en la economía y en el desarrollo de nuestro país. Se vuelve muy interesante esta técnica de caja de herramientas, lo de las narrativas sistémicas, por qué es la persona como es, por qué hace lo que hace, ¿no? Porque, o sea, la mayoría muchas veces sale esto víctima. Por ejemplo, yo en dando clases, esto se me hace muy bonito, detrás de cada butaca, detrás de cada había una carita, una historia familiar. ¿Por qué están aquí en otra escuela? Eso ya decía mucho. Era una escuela privada con ciertas características y no con otras. Ya, no, ves que mis papás separados, economía, pues, o sea, empezaban a salir, como dicen acá coloquialmente, si uno le empezaba a rascar, salían más factores que precisamente trascendían. Esto lo viví yo en el ámbito escolar, antes de saber precisamente que existiera esto. Ahora que sé que todo esto existe, creo que se puede implementar. Como bien lo dices, esta es la segunda premisa, una especie de compliance preventivo con orientación en mediación. En este aspecto es un giro de 360 grados en torno a la cultura, la pedagogía. Este aspecto se me hace muy interesante porque después escolar, familiar, saben muchas cosas
que terminan hasta en materia penal. O sea, muy, muy triste, es muy, muy terrible. Hay casos de acoso, de violencia, cosas realmente Totalmente. terribles. Y oye, ¿y por qué uno preguntando, jugando ahí al antropólogo, al científico social, al psicólogo de cabecera, salían muchas cosas, incluso cuando los alumnos tenían la cercanía de aproximarse contigo, eso era lo más bonito desde un punto de vista humano, pero es terrible desde un punto de vista institucional por todas las implicaciones legales que tiene. Desde ese punto de vista, es una herramienta muy interesante, me lo ligo con esto que nos platicas, Clau, en este aspecto. Se me hace muy interesante esta figura de compliance como modelo preventivo, un cambio total en la orientación axiológica, cultural, educativa y pedagógica. Por ejemplo, este tema en la misma institución que por ética diré en algún lugar de México, en este aspecto pasó eso y no otra cosa, otro tema muy, muy interesante, el rollo de las neurodivergencias y las neurodiversidades, este desafío a las autoridades por lo regular conductistas, lo sabrás como pedagoga en este aspecto, la norma, el rigor, se atributo al positivismo más puro y duro en este aspecto, la línea es esta y así es y no hay de otra Exacto. manera, y todo el que no esté en la línea es un outsider y aquí no queremos outsiders, o sea, en ese aspecto es terrible, en ese sentido es muy interesante ver cómo la sociología de la desviación, por ejemplo, desde la sociología, porque los sujetos incurren en el incumplimiento de la norma, porque Claro. están enfermos, es el ambiente, no son conscientes, esa Pidiendo cosa. ayuda, pueden estar pidiendo Exacto, ayuda. O sea, exacto, esto que justo. decías del tema de la neurociencia, por ejemplo, y los cuadros de chicos que son diferentes, digamos, o diferentes capacidades con los cuales tenemos que aprender también a convivir, o nosotros probablemente seamos los diferentes para ellos, ¿verdad? Porque ya se quita el concepto de normalidad detrás de todo esto. Yo me di cuenta que nosotros, por ejemplo, gracias a ellos, a los chiquitos con talentos especiales, como digo, que la medida de la luz, por ejemplo, que ahora tengo, a ellos les afectaba a la hora de sentarnos a hablar de un conflicto. Pero eso yo creo que nos afecta a todos, solo que somos como mártires y resistidores de varios factores ambientales que están encima para poder llevar adelante nuestra vida, y ellos son más sensibles, y yo tomo eso de cómo sienten lo que sienten y qué puedo aprender de eso. Entonces empecé a bajar el tono de las luces, buscar la mesa redonda para sentir el principio de horizontalidad entre las partes, porque a ellos lo cuadrado les molestaba. O sea, ellos me daban datos de incomodidad y yo empecé a adaptar eso a la población, vuelvo al tema de comillas, de carácter normal, inclusive adultos. O sea, un chico con hambre no va a mediar. Entonces yo pienso que un adulto con hambre no va a saber tampoco mediar, pero no me lo va a decir. No me va a decir. Porque como que tenemos la posibilidad de aguantarnos, pero no mediamos igual en condiciones fisiológicas también diferentes, ¿verdad? O sea, también eso hay que tener en cuenta. Entonces, todas estas disciplinas hoy entran a aportar y tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Y, y vuelvo a decir, tiene que ser alguien que la figura de este tipo sea mediador, consiga ser inclusive un árbitro, un juez, tiene que tener corazón. Se tiene que realmente querer rescatar a la persona hasta de ella misma en casos de incumplimientos a nivel penal, ¿verdad? Y a su familia, pero es el rescate, el tratar de salvar la sociedad. Este, este último comentario lleva a la tercera línea que quería tocar, no solo metodológica, sino dialógica y ética. Hablabas de la justicia restaurativa y tejer moldes, ¿no? Pienso en este documental bonito, muy famoso, el quemar puentes, el Burning Bridges, por ejemplo, donde prácticamente se da estos tres modelos que son los más famosos. Hay más, o sea, hay muchas teorías. Creo que es algo, una tarea digna del presente, tratar de apostar por una suerte de homogenización discursiva y epistemológica en la región. Es algo tan nuevo, pero tan nuevo y que están involucradas tantas ciencias, inmiscuidos tantos teóricos, que no hay un fundamento ontológico sólido ni una sola tendencia epistemológica. Si bien no es la pretensión ni la presunción homogenizar la ciencia de nuevo y volver a marcos decimonónicos y más para atrás, sino al menos sí entenderlo, porque esto prácticamente uno se suele perder en las ramas. Es un universo discursivo interesantísimo. ¿Dónde empiezo a mediar, no? Empiezo que por la semántica ya es un problema de entrada. No son los mismos conceptos ni los mismos métodos. Empiezas que por un ámbito legislativo, jurisprudencial, te vas a perder porque pues no eres jurista, y si eres jurista no hay diferencia, no hay, digamos, homogenización en las opiniones. Empiezas por técnicas, qué sé Claro. yo,
Y además, Omar, te interrumpo allí cuando hablamos de terminología, que estamos hablando a un nivel ya de juristas y compañía, pero si nosotros enseñásemos el vocabulario como debe ser, desde las profes de primaria, que digan X cosa significa X cosa, los juristas no van a tener tanta dificultad a la hora de interpretar, pero ya llegamos como dañados en el tema de vocabulario, o sea, comprensión lectora, comprensión escrita. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿por qué creen que mienten? O sea, la palabra mentira, ¿por qué creen que mienten los chicos? Y porque son mentirosos, te repiten con la misma palabra, te dan la respuesta. Algunos dicen por miedo, que no es lo mismo el miedo que la supervivencia. Estos chicos probablemente mienten porque decir la verdad les cuesta muy caro. Entonces, cuando vos das esa impronta, vos podés llegar a niveles más altos con juristas y decirles, señores, estas partes están mintiendo porque en su historia mentir les costó castigo, dolor, separación, etc. Decir la verdad les costó eso, perdón. Así que empiezan a sobrevivir. No es lo mismo hablar con un chico que sobrevive que hablar con un mentiroso. Te cambia el ánimo cuando quitas el juicio de valor. Imagínate llegar a esa elite de arriba de juristas y los discutidores grandes, los grandes sabios, cuando acá abajo, en lo chiquitito en la escuela, se puede ya dar el valor que tiene que ser a cada palabra. Justo me atrevo a usar lo bonito de la mediación, este giro copernicano de los altos rangos juristas, sí, la jurisprudencia y los grandes tratados y el poema, los derechos de papel, diría Ricardo Guastini, prácticamente suena muy bonito y todo, pero acá la realidad de la gente es otra. O sea, la realidad económica, material, psíquica, cotidiana, no lo suele ver el jurista promedio. Esto prácticamente escapa a un análisis que es propio de los psicólogos, que es propio de los sociólogos, que es propio de los economistas, que es propio de los antropólogos. En este sentido es muy interesante apostar. Yo bueno, me considero promotor de esta tendencia en la región a apostar por este desarrollo de habilidades de pensamiento, no homogeneizar, es que somos puros antropólogos de aquí, fuchi los abogados, o aquí fuera jamás nunca ningún politólogo porque somos filósofos, tenemos pleito con psicólogos, jamás nunca. Creo que es más bien recuperar herramientas teóricas, no sé, círculos de lectura con profesionales. Ok, vamos a leer a Malinowski, vamos a leer a Freud, vamos a leer a Lacan, vamos a leer a los grandes teóricos de las disciplinas no para hacernos de un ismo o seguidores de algún autor, sino simplemente para extraer las habilidades que se puedan contener en los textos canónicos de esos autores o de esas corrientes. Lo mismo por analogía con me atrevo por dejar a consideración el tema de lo mismo en mediación. Por ejemplo, ok, yo he encontrado, por ejemplo, yo empecé con este proyecto gracias al entusiasmo de unos colegas, habilidades filosóficas para abogados, ese era el proyecto original, que es prácticamente encontrar habilidades. No, sí, Aristóteles dice, sí, señor juez, ¿dónde? Enmudecen las personas, o sea, no saben decir con un rigor técnico, no sé, en el libro tal de Sarah Cobb, en el parágrafo tal de la edición tal, allí dice esta tesis y no otra cosa. Este mismo fenómeno estoy encontrando ahora, gracias, Clau, por esta pesquisa desde la pedagogía y la transdisciplina, con colegas mediadores en este aspecto. Sí, no, Harvard y Uri y Fisher y todo, sí, maravilloso, pero dime dónde. Y ahí es donde las personas enmudecen. Creo que es muy interesante ver esto, o sea, como pedagoga, en ese sentido se me hace muy interesante este diálogo en la región, cómo es que podemos desarrollar estas habilidades. Gracias por esto. Y de hecho, por ejemplo, si miramos el punto de vista escolar, cuando hablamos de mediación, yo le tengo que pedir a los profesores de educación física que no hagan más juegos competitivos, que para eso estaban los clubes de élite, sino que hagan juegos cooperativos, o sea, que apoyen el proyecto. Me dice, pero es que los chicos quieren competir. Bueno, pero enséñenle a perder también, porque entonces facilitan este proceso de que yo puedo hoy perder, pero eso no significa que yo valga menos, sino que hoy me tocó perder, pero mañana puedo ganar aceptando esta derrota. Como no hay premios para los número 2, solo se premia a los número 1. Entonces, buscar las áreas más inverosímiles que levantan la escuela, como el área de deportes, pues todos los chicos se apasionan por el fútbol acá en Paraguay, que la escuela puede ser un espacio para conocimiento de ese deporte, pero que sea más colaborativo, o sea, que se destaque más el trabajo de equipo que la metida del gol o la falla de un arquero, que de hecho uno se siente mal al fallar, eso es muy humano, pero eso no tiene por qué ser un sufrimiento o un castigo, ¿verdad? El perder. Sí, imagínate si desde allí las disciplinas pequeñas de las escuelas colaboran, vamos a tener una formación mucho más integral de nuestros chicos y chicas al salir de las escuelas,
y no vamos a necesitar tanta retórica ni tanto extraer de acá, porque ellos ya vienen naturalmente preparados para el camino que es la vida, ¿verdad? La propia insatisfacción, la propia desilusión natural de mis ilusiones de niñez y compañía, ya van preparados para eso. Entonces tomo un poco de cada escuela, tanto cuanto, dice San Ignacio Loyola, que es el colegio en donde estoy, en el Cristo Rey en la Asunción, o sea, tanto cuanto tomo de esto aquello que me va a servir, y aquello que sirve al contexto, o sea, ¿qué estoy trayendo de Sarah Kopp de aquel tiempo? ¿Qué estoy trayendo de Harvard? Uri Fisher escribieron en su momento, también tenían emociones y tenían conflictos, no son puros. O sea, si bien fueron científicos en ese sentido, o sea, es una investigación lo de ellos, fueron personas también. Por algo habrán escrito lo que habrán escrito y de la forma que lo habrán hecho. O sea, aprendí lo mismo. Un Viktor Frankl, para mí, psiquiatra, perdón, es un mediador entre su mundo interno y el mundo externo. Él tuvo que manejar internamente y también a sus amigos dentro de lo que era el campo de concentración, ¿verdad? Y prepararlos para algo más que el salir, digamos, que le encuentren sentido a su vida. Entonces, encuentro en todo hoy ese espacio de mover y de gestionar los conflictos de forma mucho más eficaz, digamos. En este caso, la herramienta de mediación, ¿verdad? En este sentido, Clau, me voy a traer una última, así como para hacer una especie de conclusión. Desde luego, por ética, está buenísimo este diálogo transdisciplinario sobre temas que nos apasionan, la mediación en este aspecto, la reconstrucción del tejido en sociedades más o menos similares, México, Paraguay, en este caso concreto la región latinoamericana. Me llama mucho la atención el tema, es muy bonita la labor familiar, educativa, escolar, esta como habilidades de la pedagogía, de la sociología, de la antropología, la psicología. Y otra que a la luz de lo que dices, laicidad y mediación en este aspecto, que tanto tiene que ver, por ejemplo, muchos han criticado, son los valores de siempre, de los grupos de siempre, para homogeneizar los principios de siempre en la esfera pública. Eso no estoy ni a favor ni en contra, son argumentos. Claro. A mí se me hace muy bonito, porque bueno, de todo hay, o sea, tanto promotores, por ejemplo, que en nombre de qué sé yo, alguna iglesia, cualquiera, de cualquier color, promueven valores de derechos humanos, es decir, la misma etnografía en materia de análisis de laicidad en América Latina ha encontrado que no todos los grupos de derecha son malos, ¿no? En ese aspecto. Exactamente. No porque son cristianos, son fascistas y son fachos. No porque tengamos diferentes argumentos estás contra mí. O sea, no estás contra mí porque argumentemos diferente, pero para eso tengo que saber lo que significa el contra mí en un contexto en Paraguay y el contra vos en un contexto mexicano, porque acá es contra y es pelea, es disputa. No, es contra el argumento. Sí, acá en México tenemos una larga tradición, por ejemplo, se haya incluso hasta acuñado laicismo y laicidad. Laicidad es lo más sano en términos, al margen del discurso de los laicos y los no laicos. Ajá, en ese aspecto. Acá tenemos el laicismo, que es sí la actitud anticlerical, o sea, tuvimos guerra, tuvimos la guerra cristera, tuvimos la guerra de reforma, o sea, tuvimos guerras por tema de religión, tema de laicidad en México. Fíjate que todo lo que termina en ismo trae algo difícil. Nuestra historia constitucional en México nos ha enseñado a sangre, o sea, nuestra reforma constitucional nos ha enseñado esto de la laicidad bastante bien, desde este punto de vista. Creo que es muy interesante, por eso es que lanzo esta pregunta de, ok, si eso es o sea, en el afán, sí, acá también los jesuitas, yo tuve maestros jesuitas muy buenos, realmente la Compañía de Jesús es maravillosa, los ejercicios de espiritual de San Ignacio, es fenomenal, la filosofía jesuita es muy buena, pero desde ese punto de vista es también ineludible esta pregunta de la laicidad y la mediación, precisamente lo hago en el ámbito más sano de convivencia transdisciplinar, institucional y todo, para precisamente poner sobre la mesa esto, ¿no? Desde ese punto de vista, la relación de la construcción de tejido social con la mediación y las nuevas formas de laicidad en América Latina. En este aspecto, con esa cerraría, Klaus. Igual no sé si es muy compleja, pero sí está interesante. Me llama mucho la atención ese tema precisamente de laicidad y derechos humanos. Gracias. Sí, es compleja. O sea, yo la verdad que hablar mucho de eso no me quisiera extender porque no lo toco así, no lo toco, ¿verdad? Porque entraría en una crítica que no la preparé, digamos, para exponerla, ¿verdad? Me está llevando a un campo interesante. Entro en conflicto, ¿verdad? Pero sí, el laicismo, todo lo que es ismo para mí ya tiene una connotación que hay que trabajar, machismo,
feminismo, de dónde vienen, cómo están, entonces el infantilismo, pero sí lo de laicidad y derechos humanos es mirable. La Compañía de Jesús en ese sentido, y me atrevo, soy exalumna jesuita, a hablar, si bien es fantástica, también es vertical. Sigue siendo de la Orden de San Ignacio, una orden totalmente arbitral, ¿verdad? Superiores, maestrillos, etcétera, que tienen votos de obediencia, por ejemplo. Imagino que habrá entre ellos diálogo también, sin embargo, hay que hacer lo que dice el superior o el padre general, una formación militar, una conformación militar. Entonces, imagino que también es una estructura como para hablar de laicidad y laicado y derechos humanos como para tocarla, pero desde el punto de vista histórico. Sería bueno hablar con historiadores en ese sentido. Gracias por esta, porque bueno, me quedo con, no me quería quedar con la duda. Sin embargo, volviendo ya para cerrar con el tema de la mediación familiar, mediación escolar, en este aspecto, la apuesta por el cambio de paradigma, me atrevería a llamarle de esta forma en tres flancos: ético, o sea, principalmente ético, como construir nuevas formas de ser comunidad y de crear nuevas formas de sociedad, no corrompidas por la chicana, la trampa argumentativa de los abogados, por el dinero, por el interés, porque lo decías, bueno, los honorarios que se cobran en esto, o sea, estás viendo y no ves, no estás viendo un divorcio, estás viendo y todavía te atreves a todavía cobrar más. O sea, en ese aspecto es algo, se me hace a mí como... Se queda sin hogar, por ejemplo, la familia queda sin techo. Se me hace muy draconiana esa idea de, ok, sí, no me importa nada, págueme, señora recién divorciada con miles de problemas más, porque yo soy el LIC, porque yo soy el abogado. Se me hace muy siniestro, en ese aspecto sí se me hace una apuesta interesante. La otra, el cambio de paradigma, acá en México, la desilusión de los jueces elegidos por voto popular, la gente ni los conoce, algunos ni están preparados, no todos, hay excepciones excepcionales. Aquí pasa lo mismo. Pero pues prácticamente vemos la irrupción de otras cuestiones no jurídicas de otros poderes del Estado que están allí. Exacto, o sea, es una cuestión política, es una cuestión de otra índole, ¿no? Esto puedes partidario político. Exacto, pues son colores y son otros intereses de otra índole en ese sentido. Puedes tener los mejores argumentos jurídicos, pero no vas a ganar ni de broma. Así hiciste la convención, la mejor jurisprudencia, es el mejor abogado de tu colonia, de tu cuadra, qué bueno, qué bárbaro, te felicitamos, pero aquí jamás nunca vas a ganar. En ese aspecto, esa es la segunda, pero bueno, pues, y vas a mandar a las personas que están confiando a ti como profesional en algo, a eso, o sea, en ese aspecto. Acá lo vimos en México recién flamante, estrenado 2025, no sé cómo lo verán ustedes desde fuera en la región, pero México recién entrado, después de 200 años de historia constitucional, a esta dinámica de elección de jueces por voto popular, porque pues casual es el pueblo el que elige. En ese aspecto, ese es el discurso oficial y esas son nuestras lógicas. Justo la segunda. Son nuevos. O sea, la tercera draconiana per se, el tema de la economía. En ese aspecto es de la materia más litigada, la materia familiar, la materia escolar. En ese aspecto es un gran negocio, por lo tanto hay que tener todo menos escrúpulos y seguir cobrando hasta ser el mejor. En este aspecto creo que el modelo de la mediación en esta materia familiar, escolar, viene a involucrar un cambio de paradigma ético interesante, que no todos los operadores jurídicos y no todos los profesionales están dispuestos a dar, o sea, y no todo el mundo está con el mismo frenesí. Algunos lo ven con dudas, algunos lo ven con temor, porque podemos ver la desmonopolización de ciertos negocios de muy, muy largo alcance, fiscalías, juzgados y muchas prácticas muy bonitas que creo que están regadas por toda Latinoamérica con distintos matices. Al menos tenemos la versión mexicana, supongo lo mismo tendrán la versión paraguaya, pero yo creo que en ese sentido, Clau, la mediación viene a ser algo muy, muy sensato. Yo con eso cierro, no sé si tú quieres añadir algo a este análisis, porque bueno, pues estos temas son fenomenales y son súper vigentes, son súper actuales. Más que agradecerte, Omar, por el compartir conmigo el espacio de conversar algo tan interesante como esta herramienta y seguir visibilizando a través de tu trabajo y del mío esta herramienta que yo creo que no va a desaparecer nunca. Una vez que uno le toma realmente el conocimiento y le toma la causa y se compromete a un estilo de vida como mediador, esto va a romper muchísimos esquemas a futuro también. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Diálogo con Claudia Velázquez de Paraguay acerca de mediación en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias.
Gracias.